Bienvenidos, estimados y estimadas estudiantes. El tema a abordar en la sesión 2, semana 2, es el marco teórico. El objetivo de esta sesión es que usted sea capaz de buscar y sistematizar información sobre las teorías que explican sus variables de estudio y asume una perspectiva teórica a seguir de su proyecto. Los temas a tratar son los componentes metodológicos del marco teórico, concepto del marco teórico, funciones, estrategia de elaboración del marco teórico. Existe una razón principal en el ámbito de la ciencia y consiguientemente de la investigación. No existe el conocimiento fáctico independiente de la teoría. De ahí, cuando se va a realizar una investigación, se requiere formular, explicar el marco teórico que sirve para el abordaje de la realidad. Para decirlo con más precisión, como lo explica Bunge, sirve para ordenar la lectura de la masa de los hechos, pero no nos dice cuáles son los hechos. El esquema nos permite visualizar los componentes del marco teórico referencial. En el tema 1 nos referimos a conocimiento empírico acumulado y sistematizado, antecedentes. Como segundo paso, corresponde abordar los elementos teóricos. Una vez planteado el problema de estudio, el siguiente paso consiste en sustentar teóricamente el estudio, según Hernández Sampier y Méndez, 2009. Ello implica exponer y analizar las teorías, las conceptualizaciones, las investigaciones previas y los antecedentes en general que se consideran válidos para el correcto encuadre del estudio, según Rojas, 2002. Según Corbetta, una teoría, como un conjunto de proposiciones relacionadas de manera orgánica que se formulan con un alto grado de abstracción y generalización respecto a la realidad, se deducen de hechos empíricos que se producen con regularidad y de las que pueden inferirse predicciones empíricas. Definiendo conjunto de proposiciones, sistema coherente de afirmaciones que son frecuencia y tienen una estructura causal. Abstracción y generalización. La teoría va más allá de las expresiones empíricas concretas en el aspecto conceptual y en el campo de la aplicación. Se deduce de hechos empíricos que se producen con regularidad. La teoría surge de la contrastación de repeticiones en la realidad observada y se confirma con ellas. Inferencia de predicciones empíricas de una teoría que surge de la observación de hechos empíricos que se repiten, se pueden deducir hechos en otros contextos diferentes. En el proceso cuantitativo siempre es conveniente efectuar la revisión de la literatura y presentarla de una manera organizada, llámese marco teórico, marco de referencia, conocimiento disponible o de cualquier otro modo. Por lo tanto, el papel del marco teórico resulta fundamental antes y después de recolectar los datos, como se aprecia en la tabla. El marco teórico nos ayuda a captar unos significados y a reorganizar otros. Esta es precisamente la función del marco teórico, orientar el proceso de investigación, dándole el encuadre correcto al estudio que queremos realizar. Nos ayuda a prevenir errores que se han cometido en otras investigaciones. En efecto,
Al acudir a los antecedentes, nos podemos dar cuenta de cómo se ha tratado un problema específico de investigación. Guía al investigador para que se centre en su problema y evite desviaciones del planteamiento original. Documenta la necesidad de realizar el estudio. Conduce el establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba en la realidad. Inspira nuevas líneas y áreas de investigación. Aunque podemos no estar de acuerdo con dicho marco o no utilizarlo para explicar nuestros resultados, es un punto de referencia. El marco teórico en la investigación científica tiene el propósito de dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos y proposiciones que permitirán abordar el problema. Se trata de integrar al problema dentro de un ámbito donde éste cobre sentido, incorporando los conocimientos previos relativos al mismo y observándolos de modo tal que resulten útiles a nuestra tarea en la investigación que se realiza. Por tal razón, como primera actividad, se debe realizar la revisión analítica de la literatura correspondiente y luego la construcción de dicho marco teórico. La revisión de la literatura implica detectar, consultar y obtener la bibliografía, referencias y otros materiales que sean útiles para los propósitos del estudio, de donde se tiene que extraer y recopilar la información relevante y necesaria para enmarcar el problema de investigación. Esta revisión debe ser selectiva, puesto que cada año en diversas partes del mundo se publican miles de artículos en revistas académicas, periódicos, libros y otras clases de materiales en las diferentes áreas de conocimiento. La revisión de la literatura puede iniciarse directamente con el acopio de las referencias o fuentes primarias, situación que ocurre cuando el investigador conoce su localización, se encuentra muy familiarizado con el cuerpo de estudio y tiene acceso a ellas. Puede utilizar material de bibliotecas, filmotecas, hemerotecas y bancos de información. Sin embargo, es poco común que suceda así, especialmente en lugares donde se cuenta con números reducidos de centros bibliográficos, pocas revistas académicas y libros. Por ello, es recomendable iniciar la revisión de la literatura consultando a uno o varios expertos en el tema, según profesor, por ejemplo, y buscando vía Internet en base de datos comerciales, web, of Science, Scopus, EBSCO y Procets. Base de datos de acceso libre, Shello, Redalyc, DOAC y PubMed. Para ingresar a una base de datos necesitamos elegir las palabras claves, descriptores o términos de búsqueda, los cuales deben ser distintivos del problema de estudio y se extraen de la idea o tema o del planteamiento del problema. Recuerden que en la plataforma virtual tenemos la biblioteca virtual, donde ustedes podrán acceder a las distintas bases de datos. Una vez extraída y recopilada la información que nos interesa de las referencias pertinentes para nuestro problema de investigación, podemos empezar a elaborar el marco teórico, el cual se basará en la integración de la información recopilada. Un paso previo consiste en ordenar la información recopilada de acuerdo con uno o varios criterios lógicos
y adecuados al tema de investigación. Los autores Hernández-Sampier y Méndez 2009 y Creswell 2009 también sugieren el método de mapeo. Elaborará primero un mapa para organizar y edificar el marco teórico. Además, los autores recomendamos otro, por índice. Se vertebra todo a raíz de un índice general. Este método implica elaborar un mapa conceptual y con base a este, profundizar en la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. Como todo mapa conceptual, su claridad y estructura dependen de que seleccionamos los términos adecuados, lo que a su vez se relaciona con un planteamiento enfocado como observamos en el ejemplo. El método por índice para construir el marco teórico consiste en desarrollar un índice tentativo de este, global o general, e irlo afinando hasta que sea específico para posteriormente colocar la información, referencias, en el lugar correspondiente dentro del esquema. Ejemplo. Si el tema es necesidades satisfechas por los medios de comunicación colectiva en los niños, en el índice se podría considerar diversión, socialización, identidad personal, supervivencia, otras necesidades. Lógicamente que este índice se irá modificando a medida que se va revisando más información hasta que sea lo más específico. Conclusiones. El marco teórico es la tercera etapa de la investigación. Cuantitativa. Consiste en sustentar teóricamente el estudio. Para elaborar el marco teórico es necesario detectar, obtener y consultar la literatura y otros documentos pertinentes para el problema de investigación, así como extraer y recopilar de ellos la información de interés. La revisión de la literatura puede iniciarse manualmente o acudiendo a bancos de datos y referencias a los que se tenga acceso mediante el Internet, utilizando palabras claves. Para desarrollar el marco teórico debemos realizar dos etapas: la revisión analítica de la literatura y la construcción del marco teórico. Las funciones más importantes de las teorías son explicar el fenómeno, predecirlo y sistematizar el conocimiento. Para generar la perspectiva teórica se sugieren dos métodos: mapeo y vertebración. Referencias. Ander E. 2011, Aprender a investigar, primera edición argentina, Brujas. Y Hernández R., Fernández C. y Baptista P. 2010, Metodología de la Investigación, quinta edición, México, McGraw-Hill.